Gnosis Enseñanzas Esotéricas presenta Venerables Maestros de la Medicina. Estudiaremos en el programa de hoy todo lo relacionado con esos grandes sabios maestros médicos del pasado que dejaron una gran huella al servicio de la humanidad, un vasto conocimiento que ha servido de base para la ciencia médica actual. Estos grandes médicos que conocían profundamente la ciencia de curar, pues de hecho vamos a penetrar en ese conocimiento, en ese estudio que ellos manejaban en su momento, en su época. Y como eslogan del programa de hoy, vamos a entender, a comprender esta frase extraordinaria que dice: predicar el evangelio y sanar a los enfermos es misericordia de Dios. Todos esos grandes sabios maestros, de hecho, conocían esta ciencia de una forma tan natural que para ellos sanar a aquellos enfermos del alma, a esos enfermos del cuerpo, pues de hecho se hacía como algo tan del corazón, como tan del alma, que hoy por hoy, por eso los seguimos estudiando, seguimos conociendo sobre sus obras, sobre lo que dejaron como legado para la humanidad. Estos grandes maestros iniciamos pues de hecho estudiando esta figura extraordinaria muy reconocida por la humanidad, y quiero pues referirme en este momento a Theophrastus Bombastus, más bien como Paracelso, un gran médico suizo que desde los 14 años de edad se fue formando dentro del campo de la medicina, ya que su padre era médico, y con todo este vasto conocimiento y orientaciones precisas, no solo se hizo médico y cirujano, sino que pudo penetrar dentro de las leyes divinas, el arte mágico, todo lo relacionado pues de hecho con ese conocimiento que está más allá del cuerpo físico y de la mente, dándonos pues de hecho grandes sabidurías, grandes conocimientos dentro de la parte del ocultismo, y como gran alquimista que era, pues inició esos estudios profundos de la transformación del plomo en oro y de múltiples fórmulas químicas y homeópatas que vienen pues justamente desde la época de este gran sabio, de este gran médico. Entonces Paracelso, gran médico suizo, astrólogo, alquimista, pues dejó obras extraordinarias, y ahí tenemos una de ellas, La Botánica Oculta, en la cual ustedes pueden encontrar un vasto conocimiento sobre el manejo de las plantas, la elementoterapia y por ende la teurgia en el campo médico. También tenemos a esta otra extraordinaria figura conocida como el gran médico Galeno, quien pues de hecho todos saben que es de origen griego y que vivió en el primer siglo de nuestra era cristiana. Este gran sabio tuvo como tutor o como base la sabiduría de Hipócrates, penetrando también dentro del campo de la anatomía, conociendo profundamente aquella ciencia con la cual, pues desde la época de él más o menos, que duró prácticamente 1000 años dentro de esta sabiduría médica que él como un ilustrador, como base fundamental del conocimiento médico, pues pudo enseñar desde su época, en su momento, sobre las arterias del corazón, la diferencia entre venas y arterias, el estudio que él pudo penetrar dentro de la anatomía del cuerpo humano y hacer múltiples diferencias, pues se lo debemos a él. Vuelvo y les digo, duró más o menos 1000 años su conocimiento para que continuara avanzando. También profundizó dentro del estudio de la flema, la bilis y todo lo que corresponde a la sangre y los humores. Entonces este gran médico griego también nos dejó una gran huella y un vasto conocimiento con el cual continuaron de más o menos 1000 años después las investigaciones y los estudios para lo que hoy por hoy tenemos a nivel de la parte científica, médica, de la parte anatómica. Y bueno, en parte se lo vemos a este gran médico que, vuelvo y les digo, fue del siglo I de nuestra era cristiana. De igual manera tenemos al gran Hipócrates, un gran sabio médico que se le considera como el padre de la medicina. También es un médico griego, y de él pues tenemos nosotros aquellas frases que
tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Que si no vas a hacer el bien, pues al menos no hagas el mal. Este gran sabio que se habla habría escrito más o menos unas 60, 70 obras, pues de hecho hoy por hoy no se conocen sino ciertos aforismos, se conocen pues de hecho ciertas frases, y el material que queda de su sabiduría realmente es muy poco. Sin embargo, a él se le debe mucho dentro del campo de la medicina, ya que pues prácticamente es el padre de la medicina, así se le reconoce a nivel mundial. De él viene pues el juramento hipocrático, de él encontramos ese estudio profundo que se le hace pues de hecho al campo humano a través de lo que es la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Para ellos era muy comprendido esto, porque pues ellos lo entendían como esos humores del cuerpo. La flema amarilla se relacionaba mucho con el carácter y la ira, y la flema negra pues de hecho con los estados melancólicos y depresivos de la persona. De igual, el estudio profundo en la sangre era muy admitido por sus estudios médicos, el estudio de la orina, el estudio incluso parte de lo que es iridología lo trataban en su momento, el color del iris y la esclerótica, y muchas otras informaciones vienen prácticamente de este gran médico griego, que nos dejó pues verdaderamente un vasto conocimiento en esta sabiduría que hoy por hoy todavía se estudia. Recuerden que después de Hipócrates continuó Galeno ampliando esos estudios de la medicina. Después, por los años 1400-1500, pues tenemos a Paracelso, quien aportó de una forma gigantesca a la ciencia médica. Si continuamos, se darán cuenta ustedes que este juramento hipocrático que se lo hacen a toda persona que ha cursado los estudios en medicina, dándose pues de hecho ellos un juramento que guardarán silencio todo lo que sus pacientes les diga en forma secreta, y a su vez no harán ningún tipo de aborto. Bueno, son tantos los aspectos, tantas las informaciones que hay en este juramento, que yo los invito a ustedes para que hagan un estudio de él. Tenemos de igual forma a otro gran sabio médico de la historia, conocido con el nombre de Hermes Trismegisto, el 3 veces dios Ibis de Thor. Este gran sabio maestro, a él le debemos parte de los estudios médicos en Egipto, y de igual todo lo que corresponde al hermetismo, al ocultismo y al trabajo magismo a través del campo de la magia. Este dios egipcio ha sido muy relacionado con aquella frase de Mercurio, ya que Hermes es el mismo Mercurio. Ahí tenemos nosotros el caduceo de Mercurio, donde se enroscan las dos serpientes envolviéndose a través de una vara, esa vara representando la columna espinal y las dos serpientes Ida y Píngala, pues de hecho formando aquellas alas angelicales, y en el centro de esas alas tenemos la manifestación de lo que es la glándula pineal con su extraordinaria potencia. Este gran dios, representando la medicina universal, pues de hecho ha sido muy reconocido, y si ustedes se dan cuenta, prácticamente en todo hospital o clínica, el símbolo de la medicina siempre se encuentra ahí esculpido, porque está representando la medicina universal, el arte de curar. Si continuamos, se darán cuenta ustedes dentro de los estudios médicos que tenemos dejado por Hermes Trismegisto la famosa tabla esmeraldina, donde nos habla que así como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba, y como es adentro es afuera. Es una tabla que la estudian profundamente los estudiosos del ocultismo. Tenemos también la presencia de Arnoldur Krumheller, más conocido como venerable maestro Huiracocha, quien dejó también unas grandes informaciones sobre la medicina. Tenemos obras como Del incienso a la homoterapia, Rosa ígnea,
tenemos nosotros grandes obras incluso de quirología médica, ya que fue un gran médico, fue un gran cirujano, fue médico militar y de hecho también dentro de sus tantos honores pues fue un gran ocultista, fue un gran médico mago y dejó pues un gran conocimiento al servicio de la humanidad. Este gran sabio dice lo siguiente: yo, que tengo casi medio siglo de estudio en estos asuntos, que tengo los grados más altos de la masonería, 33397, que he pertenecido a la sección esotérica de la Sociedad Teosófica, que soy miembro más de 20 sociedades secretas, como la OTO y la AA, en las cuales tengo el último grado, que soy obispo de la Iglesia Gnóstica consagrado con ordinal primitivo y anglicano, que como comendador de la Fraternidad Rosacruz tengo conexión con la Fraternidad Blanca, la jerarquía del invisible, que he pertenecido a la vieja guardia de Papus Eliphas Levi, que traté personalmente a los principales ocultistas del mundo. Declaro que para mí en la vocalización, en el uso de los mantras y la oración, mediante el despertar de las secreciones sexuales, reside el único camino de llegar a la meta, y todo lo que demás que no sea por aquí es perder lastimosamente el tiempo. Entonces este gran maestro Wiracocha, a pesar de tener todos los grandes cargos y grados esotéricos, pues de hecho no se embelece el nada, y dice que si nosotros no manejamos y aprendemos la técnica de vocalización, la técnica de la meditación, la técnica de la transmutación, pues de hecho es perder el tiempo, porque la cabeza de teorías cualquiera la podemos llenar, cualquiera podemos recargarnos de una cantidad de información, pero que a la larga no nos sirve sino únicamente para llenar de información el cerebro. Entonces este gran sabio médico nos enseña sobre cómo podemos nosotros profundizar dentro de la sabiduría médica universal. De igual tenemos la figura de un gran sabio médico del pasado conocido como Asclepio o Esculapio. Para los romanos se dice que fue un dios de la medicina y de la curación, venerado en Grecia y en varios santuarios. También sabemos que Asclepio alcanzó un nivel vasto y gigantesco dentro del trabajo médico, y por eso Esculapio siempre se le presenta con la vara y la serpiente enroscada. La palabra Esculapio es muy antigua y su sabiduría se ha extendido a través de los tiempos. Se dice que Asclepio era como un dios venerado por el mismísimo Hipócrates. O sea, ahí viene pues aquella vasta formación de médicos desde la época de Esculapio, como médico griego, como médico egipcio, y que hoy por hoy pues todavía se estudia, todavía se le reconoce los méritos y los dones y todo ese arte médico del gran dios Esculapio y su vara con la serpiente, que pues de hecho da la curación, ya que la serpiente está representada en aquella que asciende y en la serpiente que desciende, en aquella serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Si continuamos, tenemos al ángel Adonai. Todos los estudiosos de la sabiduría médica, y especialmente dentro del campo espiritual religioso, saben que Adonai es el ángel del Señor. Todo aquel que invoque al ángel Adonai tendrá pues de hecho la gloria de ser curado por esta divinidad. Se dice que cuando se invoca al ángel Adonai surge de un trueno, de un rayo, sale aquella figura, aquel ángel de oro, aquel ángel dorado con sus bandas de oro, y que tiene el poder de curar y sanar a toda persona que lo llame de corazón, que lo invoque con fe.
obtendrá la gracia de ser curado y ser sanado de sus enfermedades a través de esa ayuda que el ángel Adonai, el ángel del Señor, puede proporcionar a aquella persona que con fe le pide en sus oraciones. También tenemos nosotros esta extraordinaria presencia, más bien conocida como el Arcángel Rafael. Tengan en cuenta ustedes que el Arcángel Rafael significa curación de Dios. Y todo aquel que quiera tener la curación de Dios, solo se debe dar a la tarea de invocarlo, de llamarlo en sus oraciones, ya que Él es el ángel o el arcángel que sana el alma, que cura las enfermedades, y de ahí por qué tantos hospitales y clínicas con el nombre de San Rafael, porque San Rafael es el curador del alma, el que cura el cuerpo de los enfermos, de aquellos que sufren, de aquellas almas y aquellos cuerpos que en ocasiones son desahuciados, que no tienen pues como una oportunidad más de seguir viviendo. Si pedimos a San Rafael, si pedimos a este gran Dios, a este gran maestro de la medicina, pues de hecho podemos tener grandes ayudas para curar y sanar nuestro cuerpo, sanar nuestras enfermedades, pidiéndole la ayuda al Dios Rafael, al ángel curador de nuestro Señor, de nuestro Dios interior. También tenemos la presencia de este ser, lo ubican como un pescador, lo ubican como aquel ser que no solo sana el cuerpo, sino también sana el alma y que también sana la mente y las emociones de los enfermos, de aquellas personas que los invocan en un momento dado de necesidad. Ahora fíjense ustedes que tenemos la presencia del maestro Kalusuanga, el dios primitivo de la luz, gran maestro del sol, gran dios de los 7 rayos del sol y de los mares. Es un gran maestro que tiene su depósito de sabiduría esotérica en el templo de Buritaca, sede de la sabiduría atlántica. Pues de hecho esto queda en el departamento de Magdalena, Colombia, en los mundos internos. Este gran maestro perteneciente al rayo maya también ha dejado una gran huella, y nuestro venerable maestro nos explica cómo hacer una petición a este gran maestro para que nos instruya en el campo de la sabiduría médica. Recuerden ustedes que el Tíbet de estas tierras, de estos países suramericanos, se encuentra justamente en el departamento de Magdalena, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte interna. Es como otro Tíbet, es otro lugar que está teniendo pues de hecho una gran referencia a nivel de la humanidad, a nivel mundial, dentro de los estudios de la sabiduría médica, dentro del estudio de la elementoterapia, de la teurgia y de la magia elemental, ya que corresponde pues de hecho al rayo maya. Y los grandes médicos del rayo maya conocían profundamente la sabiduría de la elementoterapia, de la teurgia y de una cantidad de artes mágicos para curar y sanar a los enfermos. Entonces yo quiero dejarlos a ustedes en el estudio de estos grandes sabios médicos de la medicina universal, con esta extraordinaria plegaria de curación que ustedes pueden aprender de memoria y que la pueden recitar en sus oraciones, y con la cual pueden pedir ayuda para curar sus enfermedades. La plegaria de curación dice lo siguiente: desde el pórtico del templo de la vida, donde el oficiante de turno es el Espíritu, el que todo lo da y todo lo sustenta como atributo único de todo ser viviente, de donde la vida emprende un viaje llevando la alegría de ser para luego regresar al punto de partida. Allá en ese lugar me ubico, ofreciéndome al divino Hacedor, para que me conceda el privilegio y la gracia de ser un apóstol de la vida en su representación aquí en el mundo de las formas, prosternado humildemente frente al atril donde posan las sagradas escrituras que dan testimonio del mandato del divino Señor, donde pide a sus apóstoles enseñar su evangelio y curar enfermos.
Pido a la divinidad que me doten de un corazón capaz de desarrollar el más profundo amor por todo ser viviente y por ende por la vida, y a la vez me conceda ese don que todo lo puede, para esgrimir en mi laringe la palabra que cure, en mis manos el poder de sanar, y en mi corazón el poder de serle fiel al bendito, como depositario de ese cáliz sin mancha, lleno de amor y de pureza, que ha de ser mi mente de ahora en adelante, capaz de recibir en mis manos a todo ser viviente enfermo y devolvérselo a la vida sano y salvo.